Verán, entonces la clase de hoy les estaba diciendo, voy a hacerles solo una explicación de ciertas cuestiones de adulteraciones en la leche. Les presento las notas de ustedes y que las vean, y si es que hay alguna cosa que enmendar, se podría enmendar, pero para el próximo parcial, porque ya no hay cómo, digamos, arreglar, ¿no? Por la premura que hubo hasta el día que había cómo pasar. Entonces, si fuese del caso la posibilidad de algún enmendamiento por algún error, alguna circunstancia, pues eso se lo tomará en cuenta. Entonces, veamos primero la parte teórica, que les digo que sería sobre eh, una introducción, digamos, ya al análisis de la leche, que es lo que ya nos toca ver. La tecnología ya hemos visto, y obviamente toca empezar ya a ver el análisis, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de las adulteraciones de la leche. Este contenido también se encuentra en el aula virtual, pero creo que se encuentra como PDF, ¿no? Hoy voy a hacer uso solamente de unas presentaciones para hablar de esto. Entonces, ustedes pueden tomar nota de lo que consideren pertinente dentro de lo que yo ponga énfasis, ¿no? Bueno, y ya habíamos hablado que es una adulteración, e incluso hicimos una diferencia con lo que es alteración. Entonces, eso siempre tenemos que tener presente. Em, las adulteraciones dijimos que eran cambios que se hacían en la leche, pero de un modo limitado, de un modo no ético hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en esa dirección, pues se debe considerar una adulteración de la leche. Y en realidad, entonces se convierte en una necesidad tratar de determinar fraudes, ¿no? En lo que es la entrega de la leche. Pues debemos saber que cualquier adulteración va a afectarle a la leche en lo que es su nutrición, su estabilidad y su buen gusto, digamos, ¿no? Entonces, hay necesidad de controlarla. Pero hay algo muy importante en la adulteración de la leche, ¿no? Aparte de lo que ya hemos dicho, es que le predispone en un alto grado a una contaminación microbiológica. Esto hay que tener presente, ¿no? Le va a contribuir a una contaminación microbiológica y a una alteración en su composición química, en cualquier sentido, ¿no? Una alteración en su composición química. Esto se da en la leche cuando hay adulteración. Un permanente riesgo de alteración microbiológica, de contaminación microbiológica, y la otra es una afectación en la composición química o en el valor nutricional, también podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es algo clave en lo que es la adulteración en la leche. Ahora bien, ¿cuál es la adulteración más común? Y eso ya ustedes lo han mencionado, creo, en la clase anterior, a veces que creo que iba haciendo alguna que otra pregunta, ¿no? Es el aguado. El aguado es la forma más simple de adulterar una leche, ¿no? ¿En qué consiste? Añadir agua a la leche, así de simple, ¿no? Entonces, el hecho de adicionar agua a una leche, acabé de decir que tiene una posibilidad alta de alterar la contaminación microbiológica. Pueden crecer microorganismos, pueden llegar a crecer microorganismos, y en definitiva le hace que la leche esté en un alto riesgo de daño, ¿no? Lo otro es alterar la composición química que también mencioné, ¿no? Entonces, se puede alterar la composición química y eso no deja también de ser peligroso. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta que una leche ha sido aguada?
Una leche que ha sido aguada, yo la puedo determinar calculando la constante molecular simplificada. La constante molecular simplificada es igual a L más 11.9 por C. Entonces, aquí, esta fórmula tenemos que decir qué es, ¿no? L es el porcentaje de lactosa y C es la cantidad de cloruros en la leche. Entonces, lactosa en la leche y cloruros en la leche. L es concentración de lactosa y C de cloruros en gramos por litro de leche desnatada, ¿no? Entonces, esta es la relación que nos permitiría detectar si es o no una leche aguada. Ahora, claro, si se trata de una leche entera, porque la anterior era para una leche, digamos, eh, pasteurizada, ¿no? Acá tenemos una leche entera. El CMS para leche entera se va a calcular con esta otra relación. L es lactosa, C es cloruros, G es grasa en la leche. Entonces es una fórmula que está para calcular también el CMS. Ahora, ya mencioné grasa, lactosa y ceniza. Eh, en leche no alterada, el CMS es siempre igual a superior a 70. Este es el detalle que hay que tener presente con estas fórmulas, ¿no? En la leche no adulterada, CMS es siempre igual o superior a 70. No es adulterado. Entonces deberíamos esperar valores mayores a 70, mayor o igual a 70. Si tenemos valores inferiores a 70 y peor, negativo, prácticamente tendríamos que en estas relaciones aplicar el precio, ¿no? De perdón, no, aplicar los valores que corresponden a sus componentes, ¿no? Miren que el CMS está relacionado con qué? Con concentración de lactosa, con concentración de cloruros, con concentración de grasa, que son las sustancias que en cierto modo van a verse muy alteradas por efecto del aguado, ¿no? Ustedes ponen agua, se va a diluir cloruros, lactosa y todo. ¿Qué va a pasar con la grasa? Va a disminuirse. ¿Qué va a pasar con la lactosa? También se va a disminuir. Entonces, por eso siempre este CMS está en función de lactosa, ceniza y grasa. Ustedes lo pueden ver en esta relación. ¿Cuál es el indicador para decir está bien o mal? Dice que en una no alterada, no adulterada, siempre es igual o superior a 70. Siempre nos dará valores mayores a 70 y estaríamos contentos que nuestra leche esté en buenas condiciones, ¿no? Bueno, el aguado entonces es ese. ¿Yo cómo me doy cuenta del aguado? Con la constante molecular simplificada. También puedo hacer con la medición de la densidad y así varias pruebas, ¿no? Pero de manera teórica, rápida, es con esas fórmulas. Eso no excluye que debamos tener el porcentaje de grasa eh, el porcentaje de grasa presente y, en fin, todo lo que sea necesario para la relación de cálculo. Debe estar siempre presente. Aquí viene otra forma de aguado y esto hay que tener muy claro, ¿no? Desnatado parcial. Ustedes ya saben lo que es el descremado. Es esto, el desnatado parcial, ¿no? O adición de leche desnatada. Este es el, la definición de lo que es el desnatado parcial, ¿no? O adición, dice, de leche desnatada. Son dos fraudes en un mismo lugar. Le desnatan parcialmente. O a su vez tienen una leche que
que ha sido, digamos, aguada, va a verse alterado tanto la grasa como los cloruros y la lactosa. Entonces, el aguado, el desnatado y la adición de leche desnatada. Verán, aquí yo no tengo puesto nada, pero ustedes deben saber que, por ejemplo, alguien dice yo le desnaté, está yendo en contra de la definición. Pero si le vende como leche entera, sí va a ser un grave fraude, ¿no? Pero si le dice que es desnatado parcialmente, ya no es fraude. Simplemente tiene que entrar a cumplir las normas para leche desnatada. O también el otro caso, que le aumenten, ¿no? Leche desnatada. Alguien dice, tengo aquí leche desnatada, ¿qué hacemos? Mezclemos. Pues le pueden mezclar. Aparentemente no es nada malo, si ustedes lo juzgan, pero sí puede cambiar concentraciones. Puede haber contaminación. Entonces eso no hay que hacer. Combinación de aguado y desnatado parcial. Como habíamos dicho, se va a calcular con el CMS, el extracto seco y la grasa, ¿no? Otra fraude, adición de conservantes químicos. Voy a mencionar unos rápidamente. Aquí dice carbonatos y bicarbonatos. Ustedes saben, estas son bases débiles. Toda leche se altera y tarde o temprano puede cortarse. Pero si nosotros le adicionamos algo de carbonatos y bicarbonatos alcalinos, pues puedes resistir por más abierta que estés y le podemos consumir, ¿no? Pero en términos de calidad de nutrición ya no valdría consumirlo, no valdría consumirlo. Que permiten el desarrollo de algunos gérmenes. Por el otro lado, también se usan antisépticos como el agua oxigenada, el formol, el ácido salicílico, el hipoclorito de algún elemento similar al, al calcio sería, ¿no? Bien, todos estos productos pueden promover serios problemas de salud, ¿no? También aquí hay que mencionar que se puede adicionar antibióticos, pero no es que se deba hacer eso. Estoy diciéndoles es que la leche puede tener antibióticos y eso es crítico y hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Bueno, no se olviden, en una leche yo puedo encontrar carbonatos y bicarbonatos alcalinos. Son neutralizantes. Puedo encontrar antisépticos. Puedo encontrar agua oxigenada, el formol, el ácido salicílico y otros hipocloritos alcalinos. Y obviamente los antibióticos. Miren este otro fraude. Veámosle con detenimiento, ¿no? Adición de leche de otras especies. Alguien puede decir, pero está simplemente mezclando leches. Primero se va en contra de la definición que habíamos hecho ya antes, ¿no? Además, dice, adición de leches de otras especies. ¿Cuál es la necesidad que yo le quiera hacer que dé leche a, a un perrito? Perrita sería, ¿no? En realidad, ella lo hace naturalmente por el instinto, pero no es justificable que mezclemos leches de otras especies, porque aparentemente dice es leche mismo y debe ser nutritiva. Sí, sí, pero en términos de calidad, no. No podemos mezclar en carne dígase de res con carne de chancho, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, pueden haber situaciones en las que quede bien, pero dirían, es igual carne y va a dar lo mismo. Pues hay veces que incluso dicen, no, la una es media inconosa bajo determinadas circunstancias. En leche va a ser lo mismo, ¿no? Entonces,
¿Para qué adicionar leche de otras especies? Por ejemplo, a la leche de vaca adicionarle leche de oveja y de cabra o de chiva, etc. La leche ya de por sí, de leche de vaca ya tiene, está bien controlada en lo que tiene, ¿no? Pero si ustedes se ponen a poner ovejas, cabra, agua, en fin, se hace un caos. Técnicamente eso alguien puede hacerlo, pero estaríamos hablando que hay partes técnicas en algo que es indeseable y no imperecible, digamos. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la parte económica. ¿Para qué poner, por ejemplo, sobre leche de vaca, leche de chiva, por ejemplo? El estómago más grande de una chiva respecto a una pequeña no es que va a ser una diferencia, pero en cuestiones de, de economía puede alguien ganarse más, pero está corriendo también un serio peligro. Si le descubren o si pasa algo, entonces puede haber problemas, ¿no? Contaminar la leche de vaca con otra leche suena absurdo porque la cantidad de la leche que nos da la vaca es grande, ¿no? Pero en cambio, cuando hay un local pequeño y personas en un poco número, podríamos ver que eh, el hecho de que los vidrios necesiten zafarse, etcétera, va a aumentar en posibilidades, ¿no? Cuando el clima es así caluroso, cosas. Sobre análisis de la leche, ustedes van a escuchar a veces que dice análisis físico, a veces dicen análisis químico y otra vez también pueden decir análisis microbiológico. A la leche hay que analizarle físicamente, químicamente. Y hay que hacer también, como les digo, el análisis microbiológico de la leche. Por tanto, por eso siempre vamos a tener que a veces, y en empresas siempre están hablando de análisis físico, análisis químico y microbiológico. Obviamente ustedes ya deben imaginarse por qué nos preocupamos de esto, no, no solo porque a alguien le gusta algo, sino porque busca tener ese algo en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las pruebas fundamentales que se debe realizar en en la leche, ¿no? Sea natural, pasteurizada, esterilizada? Básicamente son las que se encuentran enlistadas aquí. Debemos hacer un examen organoléptico, el peso específico de ella, el pH, la acidez, punto de congelación, sólidos totales, extracto seco, grasa, ceniza, proteínas, lactosa. Y también hay que hacer el ensayo de la frescura. Entonces son estas. Aquí básicamente están unida todas las que se debe hacer. Obviamente hay muchos otros análisis que no están incluidos, pero eso a veces tiene el problema que algún equipo ya no se presta para poder usarlo, ¿no? Bueno, a la leche hay que hacerle un análisis organoléptico. Entonces,
Normalmente dicen la leche es un compuesto líquido, opaco, de color blanco, marfil, y con el doble de viscosidad y con el doble de viscosidad que tenga el agua, que tenga el agua. Se habla de que a veces el tono de la leche tiene un tono azulado, amarillento, medio rosado, ¿no? Podría darse. Si es que eso ocurre y los resultados del análisis eh, que hicieron de humedad y cosas, ¿no? Podría ser que la leche tome ciertas características particulares. Aquí se habla algo que me cuesta creer, ¿no? Pues puede ser ligeramente azulado, dependerá del alimento que se haya consumido, ¿no? Puede ser un elaborado. También debemos ver el aspecto, que irían cogidos de la mano en ese sentido, ¿no? Cuando yo hable del sabor como examen organoléptico, ¿cuál es el sabor de la leche? Se complica en explicar, se complica en explicar. Por tanto, la salida para este asunto es que en relación al sabor, tiene que ser un sabor bajo, suave, ¿no? Si es muy intenso, voy a mencionar algo sobre el sabor. ¿Cuál es el sabor de la leche? ¿Cuál es el olor de la leche? En realidad se convierte en un problema, pero espero que nadie se confunda luego lo que yo voy a decir, ¿no? El sabor de la leche, dice aquí, miren, es delicado, suave, ligeramente azucarado. En realidad eso estaría bien y alguien puede ir y ofertar estos trabajos, digamos, ¿no? Con tranquilidad, pero de pronto bajo presión. Entonces, a pesar de eso, son buenos trabajos en lo que tiene que ver al olor, al sabor, ¿no? El sabor es delicado, suave, ligeramente azucarado. Sí, lo de ligeramente azucarado sí me consta. Lo otro ya no es el, el formato antiguo, perdón. El olor, ¿cuál es el olor de la leche? Alguien puede decir olor a leche, ¿no? Y se complica. Entonces, cuando ustedes tengan que emitir sabor, olor, sería un poco inapropiado decir que tiene el sabor a leche, que a pesar de eso sí puede ser verdad. Entonces, toca es desglosar, ¿no? Sobre el sabor, decir que es delicado, suave, ligeramente azucarado, ¿no? Como de pronto se utiliza para algún producto elaborado, porque siempre, miren, aquí hay bastantes puntitos que pueden servir para como de guías de turismo o algo parecido. Y ahí vienen ya las pruebas, pero las pruebas no quiero empezar ahora. Vamos a hablar de la tipos de leche que existen, ¿sí? Voy a enumerar tipos de leche que existen, ¿no? Leche entera, leche cruda, leche semidesnatada o desnatada, leche, si no, no es de un sabor agradable, ¿no? En términos de color, cuesta pensar que sea azul,
amarillenta, por ahí a veces dicen rojo, pero podría darse, ¿no? No se descarta. Todo depende de la alimentación del animal, ¿no? A veces puede tener un fin que se refleje en el color, el olor de la leche, pero sí cuesta un poco pensar eso, ¿no? También se habla de que está con gotas de sangre, con insectos, etcétera. Pues, en relación al carácter organoléptico es eso. Y sobre el sabor, el olor, es muy complicado y yo quiero que ustedes no se compliquen, ¿no? Estaría bien decir que sabe a leche. La leche, ¿qué sabor tiene? Sabor a leche. O el olor, ¿a qué huele? A leche. Pero no es tanto así, porque no es muy gracioso decir huele a leche. Yo quiero que ustedes, en este sentido, tengan un poco de percepción, ¿no? Puede oler agradable, oler a leche, pero ¿cómo es el olor? Agradable, desagradable, nauseabundo, etcétera. Cualquier olor que podamos sentirlo, ¿no? Entonces, no necesariamente es que tengan que decir cuál es el sabor de la leche, sino cuál es el sabor de ciertas cosas que lleva usted. Entonces, es más en ese sentido. Y por eso debemos usar adjetivos, ¿no? Que es un sabor delicado a leche, suave, o es un sabor desagradable que huela, qué sé yo, a zanahorias, que huela a coliflor, etcétera. Entonces, hay que describir. Dependiendo del lugar donde reciba la leche, cada uno debería tener un recipiente con el que puede saborear, digamos, ¿no? O tratar de olerlo, pero no necesariamente se resuelve en una palabra. Entonces, en eso quiero que ustedes tengan apertura, ¿no? Puede ser sabor delicado, suave, un, un sabor desagradable, también podrían decir, ¿no? Pero tienen que describir, no solamente decir sabor a leche, sabor a carne, sabor a arroz, cosas por el estilo. Les decía que hay distintos tipos de leche, pero ahí sí que permítanme un ratito ir a... El aula virtual, no, no lo abrí. Me refiero a que los tipos de leche, ¿no? Ustedes pueden ver que se presenta como leche, por ejemplo, entera, como leche entera. Luego viene leche desnatada, leche semidesnatada. Entonces eso hay que eh, tenerle, digamos, pendiente para poder saber qué leche estoy analizando. Y a donde quiero llegar es que ustedes deben saber que cada leche tendrá su propia norma, su propia norma. Entonces, dentro de eso, siempre estaremos mirando la parte física, la parte química o la parte microbiológica de la leche. Entonces, hablando físicamente, puede ser el organoléptico, que ya lo acabé de decir, o sabores y colores que ustedes vean, todo hay que reportar, todo hay que reportar. A veces puede sentir como un olor a farmacia. Ustedes tienen el conocimiento de un olor típico en las farmacias. Pues eso hay que reportar, hay que reportar.
siempre tenemos que ser lo más descriptivos en ese sentido. Leche pasteurizada sería una. Leche descremada sería, semi-descremada otra. Leche descremada otra. Leche ¿qué digo? Deslactosada. Leche en polvo. ¿Qué otras presentaciones hay de leche? Leche descremada, ya les alguna me falta. ¿Perdón? Evaporada. La leche evaporada, correcto, sí, gracias. La leche También evaporada. semidescremada Semi, y sí, semidescremada. sí, semidescremada, sí. La leche homogenizada, ¿no? Homogenizada pasteurizada, la leche deslactosada. Entonces, hay varios tipos. La leche en polvo también habría que incluir, que sería la deshidratada. Por tanto, hay algunas y cada una es algo muy propio. Siempre ustedes deben buscar la norma para cada una de las leches. ¿No? No pueden aplicar para la leche pasteurizada lo que es de la leche cruda, porque la pasteurizada ya posiblemente ha sido, si no retirada, le dan ciertas características para que sea considerada así, ¿no? Entonces, ustedes siempre pueden entrar al INE y buscar la norma, dígase para leche saborizada, que es otra, ¿no? ¿Sí? La leche saborizada, que viene de sabor a fresa, sabor a chocolate, sabor a banano, etc. Tenemos que buscar la norma que sea pertinente para ella, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría decir. Bien, entonces verán, yo les había dicho que vamos a hacer a veces clases, clases, pruebas pequeñas, que las vamos a considerar pequeñas, y las pruebas grandes. Entonces, de la clase de hoy, que es más de generalidades, aspectos así, ¿no? Yo voy a hacer una prueba corta la próxima clase, ¿no? El día, no que con ustedes ya no creo que me voy a volver a ver esta semana. El día jueves nos veíamos, ¿no es cierto? Y el viernes tampoco, pero ya me están diciendo que el día jueves no va a haber clases porque se suspenden, me imagino, por el asunto de que muchos de ustedes que están fuera de la ciudad puedan venir a la votación que ha sido, creo, el viernes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y el viernes no habrá clases, el jueves igual. Entonces, una prueba corta del día martes sería, ¿no? Solo adulteraciones, de lo que hemos hablado. Repito, es en el aula virtual donde están los documentos, ¿no? Que les puede ayudar para esto. Esta será una prueba corta. Esto quiere decir que serán máximo unas 3 preguntas. No voy a hacer. Entonces vengan preparándose en esa última parte que no es mucho. Aprovechen porque son pruebas que van a ser, creo, muy fáciles, ¿no? Por la particularidad de que se habla sola de ciertos temas. Bueno, entonces hasta ahí la parte teórica por el día de hoy. Empezaremos a ver ya el análisis de leche en la próxima clase que nos veamos. Este rato entonces voy a hacer lo otro que les dije, les voy a proyectar la hoja de sus notas.
Ratito. Bien, esta es la tablita de las notas, ¿no? Entonces, por favor, voy a explicar los aportes que hay, ¿no? Esto que está en color tomate son los exámenes, pero dijimos que este parcial ya habían dos tipos de pruebas, las pruebas grandes y las pruebas pequeñas. Las pequeñas van a valer 1,5 y las grandes van a valer 2. Por ejemplo, aquí el examen 3 es un examen pequeño, entonces debe valer 1,5. El examen 3 grande lo habíamos tomado en Google Forms. Entonces, este es una prueba grande, donde va a haber un cuestionario tal vez de 6, 8 preguntas, si no más. La prueba pequeña, en cambio, será así pequeña, ¿no? Lo que quiere decir que estos dos valores tenemos que sumarlos, ¿no? Porque haciendo cuenta los dos tipos de pruebas van a tener que llegar a 3,5 el valor. Luego tareas y talleres u otras actividades, este es lo que usted saca, ¿no? Bien, en respecto a la investigación formativa, es otro parámetro. Habíamos hecho uno, el que tenía que ver con, híjole, no creo que le he notado, no, sí, sobre el deterioro de aceites con el calor, ¿no? Ese es el. Y luego vienen los laboratorios. Con ustedes teníamos, es como 4 o 5 laboratorios, 4 laboratorios, A, B, C, D. Aquí no le he puesto D. Ya, entonces, yo esos laboratorios les he calificado con 2,7 a toditos. Hice una revisión así somera, rápida, aleatoria y decido ponerles así, ¿no? Ya, y este sería el promedio de todos los laboratorios, que es sobre 3. Entonces, por ejemplo, de la señorita Acosta María, ¿no? Tendríamos 3,5 más 2, 5, 6, 5, 7 y 3 de laboratorios, 10, ¿no? Es así como está valorado. Entonces ustedes pueden ver. Ay, pero perdón, estoy yendo rápido. Me muevo un poquito para arriba para que vean los demás. Hasta ahí que ya se ven todos, ¿no? Como les digo, esas notas están pasadas, pero si alguien desea, me dice este rato para de una vez revisar. Sus notas no están bajas, ¿no? Dadas las circunstancias, no están bajas. Este semestre yo voy a tratar de poner más pruebas, algunas tareas o cosas, ¿no? Pero la mecánica de calificación es la que acaban de ver. Ya, no sé si alguien tiene alguna inquietud sobre esto, si no,
Por ahí nos quedamos ahora. No, doctor, es para completarlo en todo. Ya, sí, las notas son buenas, ¿no? El 9, no sé si hay un 8 por algún lado, no creo. Ya, así hay acá un 8, pero bueno, algo debe haberle fallado. Bueno, entonces de ser así, repito, si alguien de todos modos en algún momento quisiera, pues me tocaría darle, y si hay que enmendar, tocaría enmendarle. Si no, pues ya quedaríamos ahí. Entonces veamos eso, veámosle. Tomarles la lista y ahí terminaríamos.